Cuenta la leyenda que un guerrero nace en fuego y se forja y crece a golpe de martillo. En un lugar que muy pocos conocen, un grupo de guerreros crearon una sociedad secreta del conocimiento, donde en secreto se dedicaron a explorar el arte de la metalurgia y la combinación de metales mediante fuego. Estos místicos guerreros combinaban arte y ciencia. Algunos, temerosos de sus prácticas, les otorgaban poderes oscuros. Decían que las almas de sus enemigos quedaban atrapadas en los metales que forjaban con sus manos, y por eso, a través de sus espadas, podían comunicarse con espíritus y demonios. Lo cierto es que poco se saben de sus prácticas, pero lo que sí se sabe es que todo aquel que llega hasta su templo y decide adentrarse en él y aprender sus secretos, nunca más vuelve a recorrer otro sendero. Facultad de Soldadura. Compartiendo lo aprendido de una manera diferente. Que puede tener un mal aspecto visual, puede incluso estar mejor que la que está en plano. Pero eso tú no lo vas a saber si no vives la experiencia. Se vio en la universidad, pero al mismo tiempo apenas terminábamos de ver la teoría, vámonos al laboratorio. Ir con cuidado, cortando los bordes de la chapa vieja sin afectar la estructura que está por dentro. Una estructura que va condicionada por flotabilidad, a eso le van a hacer ensayos. Y si algo sale mal, vamos a tener que repetir todo. Sí, sí. Yo digo que hay una parte importante que es hacer partícipe a cada uno de los integrantes de ese trabajo. Porque si solamente los ve como una simple herramienta, no, es que ni siquiera se va a tomar el trabajo en serio. Entonces, nada mejor como yo siempre digo, siempre lo digo y lo pongo en práctica. El trabajo no se va a hacer porque yo sea acá el que estoy a cargo de esto. Es que aquí los protagonistas son ustedes. Porque si no, no se puede hacer. Y ellos me dirán, no, pero es que no lo podemos hacer completo si no está igual. Entonces, tenemos que estar ambos acá en esto. Y tenemos que hacerlo bien, porque si no lo hacemos bien, entonces no viene el otro trabajo. Y de esto dependemos todos, ¿no? Bueno, el tema de la vida y el sustento. Pero es así. Es un mundo. Date cuenta que por lo menos el tema de la automoción eh, es un tipo de factoría que está ampliamente automatizado a través de una cadena de producción, fabricación en serie. Así, yo me atrevería a decir que más del 80% está automatizado. Pero en el área naval, por más que sean los barcos repetidos, iguales, no se puede llegar. Hasta ahora no se ha llegado a ese nivel de automatización, porque es que ¿quién va a llegar a esos resquicios donde hay que meterse y hay que estar de repente 2 horas ahí soldando en un espacio en donde tienes la chapa de frente, la tienes a 5 centímetros de la nariz? ¿Quién se va a meter ahí? Y que incluso cuando cierras tienes que voltearte para poder bajar la careta, porque es que no puedes bajártela porque va a chocar contra el material de frente. Sí, sí. Y es que al final no hay otra manera de hacerlo. Lo tiene que hacer es un hombre, o sea, una persona. Y bueno, llama mucho la atención. Y hoy en día eso es bueno ver cómo se está diversificando este tema, porque hoy en día hay muchas chicas que están interesadas en el tema de soldadura y se les da súper bien. Decirle, no, porque no vayas a la universidad, no. O no hagas un curso de formación, no. Tratar siempre de complementar una cosa con la otra. Y yo traslado siempre ese mismo ejemplo a la parte laboral.
no es un protagonista, no es el jefe o no es el soldador o no es el fabricador. Al final es un complemento de todo. Al final el protagonismo se lo lleva el equipo. Y bueno, ojalá y sirva de algo, que alguien pueda conocer de que están este tipo de formaciones, que se le puede sacar provecho y que hay una oportunidad ahí. Como siempre digo, un camino lleva a otro. Conozco un soldador hoy mismo que decía, yo es que ya sé soldar, pero ¿por qué ocurre esto en la soldadura? Y ahora está estudiando ingeniería metalúrgica. Pero algo lo llevó allá, el interés. Un camino lleva a otro. Y el que quiere, puede. Sí. Eso que estás contando fue el segundo motivo del por qué me interesé en el curso. El primero era conocer, a ver, de qué trata, de qué va esa normativa europea, porque yo no la conocía, no lo manejaba. Manejaba era normativa americana y normativa muy relacionada con el área naval. Y al final se terminan recogiendo códigos como AWS o ASME, los adoptan y dicen, bueno, está bien, vamos a aplicarlo acá al área naval. Pero, ¿qué era aquello de la 9606? Y yo, ¿de qué va eso? Vi el tema y dije, me interesa esto. Cuando me aparezco el primer día que de repente me dice, bueno, coge las botas, ponte el buzo, y ahí está la careta y vamos a soldar. Y dije, bueno, de ser así, voy a aprovechar para el segundo punto, que era que de alguna forma sí es verdad que había tenido esa interacción digamos, con el sector de la soldadura, obviamente diciendo, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, pero ya yo quería quería tener la experiencia de estar desde el otro punto de vista. A ver, ahora aquí es que me voy a dar cuenta si es que me están cayendo mentiras los chicos del taller. ¿Cuántas veces me caerían a mentiras? Porque más allá de decir los parámetros para soldar son estos y vamos a hacerlo de esta manera. Y fácilmente te podían decir, no, estos parámetros no sirven. ¿Pero por qué? Se te va a fundir la pieza. ¿Pero por qué? Y a lo mejor no se fundía, pero algo hacía el soldador y simplemente era porque no lo quería hacer así. O llegar a un momento de entregar un trabajo y decir, muchachos, tenemos que sacar esta pieza, la tenemos que tener lista en menos de una semana porque es el alcance del tiempo que nos dieron. Y de repente la pieza se veía sencilla, pero era más complejo de lo que se veía en el papel y al final no era una semana, era más tiempo. Y simplemente era porque, o sea, no se medía realmente la dificultad de tratar de armar la pieza ahí, en sitio. En la computadora se ve fenomenal, pero otra cosa es cuando lo vas a hacer en el taller. Y lo otro era, realmente los chicos me están diciendo que esto no se puede hacer. ¿Cómo sé yo que no se puede hacer? Porque es que yo no tenía esa habilidad que tenía el soldador. Es decir, yo conocía la teoría, conocía de repente el código que se iba a aplicar, pero realmente se puede hacer. En esta posición es difícil o es imposible, como me dice el soldador. Entonces, bueno, quería vivir esa experiencia y ya cuando ya tenía la careta encima, me dije, bueno, lo voy a aprovechar. Entonces, combiné esa experiencia en supervisión que tenía de entregar, de dirigir el trabajo, con realmente hacerlo, vivirlo. Es decir, bueno, vamos a hacer aquí esta pieza, trata de soldar en esta posición, a ver cómo se te da. Entonces, ahí empieza uno a comprender muchas cosas, porque el control de calidad puede llegar fácilmente y si no tiene puñetera idea de cómo soldar, de repente ve la soldadora bajo techo y dice, pero esta soldadura está horrible, ¿por qué no te ha quedado como esta? Tu sueldo es espantoso. Pero no tiene idea de que soldando bajo techo tienes un montón de cosas y factores en contra y aún así la soldadura que puede tener un mal aspecto visual
puede incluso estar mejor que la que está en plano. Pero eso tú no lo vas a saber si no vives la experiencia. Sí, sí. Date cuenta, y era lo que te comentaba hace unos minutos. Lo que se aprende en estos sitios no se ve en la universidad, no se ve en un pregrado, no se ve ni siquiera en un máster, porque, por el contrario, en un máster sigues confinado a un salón de clases. Lo que menos hace es llevar algo a la práctica. Entonces lo que se ve aquí no se ve a nivel universitario y de repente habrán unas personas que difieran mucho de esta opinión, pero es una opinión muy particular, porque las universidades, a pesar de que tienen en sus contenidos programáticos, tienen unas asignaturas que llaman laboratorios, y que hay, por lo menos en mi caso, la carrera contempla soldadura, por lo menos en específico yo que estudié ingeniería naval, y había como asignatura obligatoria la soldadura. Se contemplaba muchísima información, pero a nivel teórico. Entonces, caemos en ese ya se vuelve ya una rutina. Y la rutina es que sale el ingeniero graduado, lo nombran, no sé, encargado de producción, jefe de taller, y no tiene pero ni la más mínima idea de dónde tiene que encender la máquina o dónde tiene que encender para que entre la electricidad al taller. Y vamos profundizando en el tema. Empiezan a haber detalles en soldadura y esa es la persona que está encargada. Y va el soldador a decirle, mira, esto no está saliendo acá. Dame tu opinión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque tú eres el ingeniero. Y resulta ser que como ingeniero no sabe ni siquiera regular la máquina. Ahora, ¿es obligación del ingeniero tener que saberlo? Pues en mi opinión yo digo que no, pero es muy necesario. Es muy necesario porque tienes que entender el funcionamiento de las cosas. Así como en la universidad se estudia el porqué de las cosas, incluso a nivel atómico, ¿por qué no entender cómo funciona una máquina? ¿Por qué no entender por qué ahora mismo si la conecto en polos diferentes no me va a hacer una cosa que debería hacer, que quiero yo que haga? Ahí está pasando algo. Entonces tengo que entender cómo funciona el tema de las polaridades, cómo funciona el tema del funcionamiento de un electrodo. ¿Qué pasa si utilizo un gas que no es? Pero eso, digo, lo aprendes metido en un taller. Una opción sería, bueno, digo taller, abarca un amplio espectro, ¿no? La industria, el trabajo, taller, un astillero, eso es lo que me refiero. Y otra manera de hacerlo es complementar esos vacíos que quedaron, complementarlo con este tipo de formación. Y que, bueno, desde mi punto de vista yo es que la encuentro muy, muy positiva, porque al final todo depende de que si lo estás haciendo por obligación o es porque de verdad te interesa cubrir esa falta de información que había, de repente de aclarar ciertos puntos. Y qué mejor manera de hacerlo que ponerlo en práctica. Claro. Yo comparto la misma opinión. Hace poco me pasó algo, fue una experiencia más. Teníamos una reparación, teníamos que cambiar la chapa de un bulbo de proa, el costado de babor. Y bueno, a pesar de que parecía un trabajo fácil porque había que cortar, retirar la chapa y volver a montar una nueva. Y el trabajo yo creo que estaba planificado, creo que era para una semana, nos había dado el astillero. Entonces yo le dije, bueno, una semana, porque una semana desde el primer momento en que ya yo empiezo a cortar y a soldar, pero para eso tengo que tener todos los equipos ahí y tengo que tener las condiciones. Durante la semana envía a un chico, naval también, y pregunta, oye, ¿cómo va? Y yo le digo, bueno, en mi opinión yo creo que llevamos como un 20%
de avance. ¿Pero qué? No, pero si mi jefe me ha dicho que ya tenéis que haber terminado. ¿Por qué? ¿Pero por qué lleváis tanto tiempo? ¿Qué están haciendo ahora? Desde ahora, bueno, ahora fíjate que el hombre está pasando radial y está comiendo parte del cordón que ha depositado ahora porque han quedado ciertas imperfecciones y como es una estructura que va condicionada por flotabilidad, a eso le van a hacer ensayos. Y si algo sale mal, vamos a tener que repetir todo. Pero ¿y qué tipo digamos, de cosas malas puede haber ahorita? Porque, a ver, que yo recuerdo en la universidad, en el taller bajamos a la práctica y, digamos, soldaban y todo salía bien. Y diste en el punto, porque estábamos en un taller y estaba todo cerrado. Ahora fíjate dónde estamos ahora. ¿Veis la bolsa cómo se está moviendo arriba? Quiere decir que hay bastante viento, ¿verdad? Entonces, estamos soldando con un tipo de proceso que a pesar de que tenemos protección gaseosa, de todas maneras la corriente de aire nos va a afectar. Y agarré una de las pistolas que había de la máquina y mira lo que voy a hacer. Voltear, para que no le pegara el arco en los ojos. Hace un cordón y dije, ¿cómo quedó? Pues que ha quedado mal. ¿Sí? ¿Y por qué ha quedado mal? Bueno, porque por más que tengo protección gaseosa, tengo una corriente de aire demasiado fuerte y se me lleva el aire. Entonces, a pesar de que yo trate de apantallar allá arriba, de cubrir, siempre va a haber una corriente que se me filtra por uno de los espacios, los requisitos, y nada, me va a afectar. Entonces, el soldador, que es una persona ya experimentada, sabe que si no borra esos defectos, él va a tener que volver a venir después del ensayo no destructivo a corregirlo y va a ser peor. Entonces, prefiere ir lento pero seguro. Y entonces, después de eso, después de comer parte del cordón que ha depositado, vuelve a seguir trabajando sobre él hasta que da el pase de peinado. Y bueno, le dan ese nombre acá, por lo menos en España, en Sudamérica le dicen el pase o el cordón de remate, pero al final es el último. Y aunque parezca que sea el más fácil, digo, muchas veces si hay de por medio estructura y esa termina siendo el último que se echa, el cordón que se termina haciendo, si hay muchas tensiones, justamente ese es el que puede terminar rompiendo porque hay mucha concentración de tensiones. Les decía yo, esperemos no suceda acá, no debería suceder. Pero vamos lento, pero se va a entregar el trabajo bien y te apuesto a que no van a salir defectos. Y efectivamente, pues todo salió bien. En el trabajo, pues todo salió de acuerdo a lo planificado. Íbamos lento, pero al final lo que nos evitamos fue un retrabajo. Que bien se hubiese podido hacer en menos de una semana. Pero ¿qué ibas a dejar ahí? Porosidades, inclusiones y una cantidad de cosas que, bueno, reparar eso hubiese sido peor. Es que es así muchas veces, y eso pasa, más que todo viene o deriva de la planificación. Muchas veces, casi siempre es así, que el que es planificador no ha tenido experiencia en campo. Y ahí es cuando ocurren los desfases de tiempo. Porque es muy fácil decir, bueno, quito la chapa y pongo la otra ya. Sí. Y los refuerzos que están por dentro. Va. Y los cortas también, ¿no? Pero es que para cortar la chapa, los refuerzos eso no van a salir. Entonces una persona tiene que ir con cuidado, cortando los bordes de la chapa vieja sin afectar la estructura que está por dentro. El tiempo de logística de acondicionar el tanque, de tener que subir todo el cableado, de tener que hacer las conexiones eléctricas. Son cientos de conexiones eléctricas que dan hasta conectarse al primer tablero. Luego hacer las pruebas. Luego meter iluminación, meter ventilación. Por ejemplo, el acceso a los tanques. A ver, aquí estamos muy, muy cómodos y nos podemos poner a soldar ahora, pero el sector naval es un sector muy, muy específico y además que tiene cierta complejidad. Y es que las formas y los accesos están bastante limitados. Date cuenta que para poder ingresar a un espacio confinado, entras por una abertura que tiene
800 por 400 o 600 y por ahí tiene que bajar los cables, las mangueras de ventilación, tiene que pasar, puede pasar o la máquina o se lanza la extensión de la pistola. Hay que bajar también con el extintor porque puede ocurrir algo allá adentro. Hay personas que están trabajando allá adentro. Todo el tema del consumible hay que bajarlo también. Y muchas veces las posiciones en las que tiene que soldar la persona, digamos, el espacio en el que tiene que ubicarse es bastante limitado. Y no es lo mismo soldar ahí, donde el calor se va a concentrar, donde por más que tengas la ventilación, el humo que te va a asfixiar a pesar de que tengas la mascarilla, porque uno va a contar la protección. El que menos se quiere dañar es uno, y uno trata de protegerse lo más que puede, pero al final las condiciones no son las mismas, son unas condiciones más extremas. Sí, y sin tomar en cuenta que de repente de un tanque contiguo estén también trabajando o cortando. La transmisión de calor se va a hacer inmediata a través del material. O sea que esa zona va a estar bastante caliente, además de la radiación que tú estás recibiendo al momento de propiciar el arco. Luego de eso, ver cómo quedó. Tener que reparar, buscar la radial, ver cómo llego en una zona del refuerzo donde ni siquiera me pasa la herramienta. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, dificultan, no las hace imposibles, pero sí que afecta en el alcance de los tiempos y yo digo que es fundamental que una persona que por lo menos esté en planificación esté allá, se queme, se tropiece, se tenga que quemarse y para darse cuenta, no, es que para hacer esto tengo que hacer primero el paso número 1 y tengo que hacer el paso 0 para llegar al paso número 2. Entonces, al final, bueno, es parte de la experiencia, ¿no? Pero, insisto nuevamente, sí es verdad que parte de esa falta digamos, de cositas que te que te están faltando, se pueden cubrir con formaciones. Se pueden cubrir con formaciones. Yo que, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en el área de inspección. Trabajaba para una naviera hace ya varios años que tenía una flota de buques petroleros y a ese nivel, bueno, los barcos tienen que cumplir con una cierta normativa y regulaciones, eso sí, a nivel internacional, sin qua non. Entonces, hay que conocer un poco de todo. Al final uno se termina especializando en lo que le apasiona. Y bueno, siempre estuve en la parte de producción, en la parte de gestión, y en los últimos años me he dedicado mucho a la parte de inspección, pero yo porque soy un apasionado del porqué de las cosas, ¿no? Y más que decir esto está mal y esto está mal, me voy, como puede llegar cualquier inspector, me gusta ver el por qué falló eso. ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, sí es verdad que, de hecho me pasaba en una empresa en la que estuve trabajando que mi función era solamente ir a ver el procedimiento, que ellos cumplieron sus parámetros, ok, hicieron las pruebas, si hicieron el ensayo instructivo y falló, ok, falló. Ni se molesten en enviarlo al laboratorio porque no va a funcionar. Entonces sí que me interesaba porque el proceso de verdad diera resultado y decías, ay, ¿qué tal si cubrimos esto mejor? ¿Qué tal si cerramos acá las puertas para que no nos afecte el aire? ¿Qué tal si, le decía yo, qué tal si de repente ponemos la extracción del humo de este lado, no vaya a crear una corriente de aire que te afecte el gas de protección? Entonces, luego del pase de raíz, yo es que le decía, ¿y si le damos un poquito más para no quedarnos tan justo? Porque si le vamos a hacer radiografía, la radiografía va a cantar todo lo que salga y no tiene consideración alguna la radiografía, le decía yo. Así que vamos a cuidarnos, repetimos la probeta
que no nos vamos a tardar mucho, apenas el pase de raíz, y la volvemos a hacer con más penetración. Porque aquí estamos muy justos. Y nos evitamos cualquier falta de fusión que nos pueda afectar más adelante. Dale, me parece bien, vamos a hacerlo así. Bueno, al final, aunque no era el que diseñaba el WPS, porque uno no puede ser juez y parte, sí que es verdad que bueno, me lleva la satisfacción de que bueno, se hizo todo de manera correcta, se hizo todo de acuerdo a la normativa y al final se sabe que ese procedimiento que está aprobado, cuando se ponga en funcionamiento, va a dar buenos resultados, pues va a funcionar, va a servir para el trabajo. Yo no hubiese podido llegar a ese nivel de detalle si no hubiese hecho antes, no hubiese tenido una formación previa. Y justamente eso fue otro motivo que me llevó a hacer una formación en el área de organización y control de los ensayos no destructivos. Fue un certificado de profesionalidad. Y sí es verdad que hubiese podido tener la oportunidad de hacer una formación, digamos, en una semana la hacía, recibía la formación teórica y nada, me iba a presentar en el ente certificador acá para que te otorga digamos, te habilita para hacer las inspecciones, ¿no?, de ensayo no destructivo. Entonces, no, yo quiero es profundizar más en el área de efectología. También es una parte que me gusta mucho. Y me llamó mucho la atención de este certificado que estaban promocionando. Y me animé a hacerlo y me apunté y ahí estuve 6 meses. Y también me llevó una buena impresión del curso. Que 6 meses, y uno piensa, 6 meses, ¿qué viste tanto en 6 meses? ¿No? Me atrevería a decir que era una mezcla de teoría, y nuevamente recordando lo que se vio en la universidad, pero al mismo tiempo apenas terminábamos de ver la teoría, vámonos al laboratorio. Sí, correcto, que es ese mismo que te estoy comentando. Que ¿El título completo era, perdón? Es un certificado de profesionalidad de nivel 3. Sabes que acá creo que son 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y ese era en concreto el de organización y control en ensayos no destructivos. Sigue siendo una formación tan completa que abarca la formación de 6 métodos de ensayo no destructivo, desde el visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, corrientes inducidas y radiografía. Y todo, o sea, y hay que pensar que para impartir cada uno de esos módulos, de esas formaciones, hay que tener un equipamiento, equipos electrónicos que cuestan dinero, equipos eléctricos, y para no ir más allá, date cuenta que necesitas un equipo de rayos X para hacer la radiografía industrial. Y el centro contaba con todos esos equipos. Y además de ello, pues contaba con diferentes probetas para uno pues empezar a poner en práctica todo eso que uno veía durante la semana en teoría. Vamos a ponerlo en práctica. Y como te digo, fue bastante positivo porque además de ello, el centro de formación le daba la oportunidad al estudiante, al participante, de que una vez que completara la formación, podía, además de recibir el título que es el certificado de formación profesional, tenía la oportunidad de certificarse por normativa europea, para poder estar habilitado y trabajar como un inspector de ensayos no destructivos. No en todos los métodos, pero sí uno tenía la elección de hacer por lo menos 1 o 2 y ya eso era, yo creo que era un súper regalo porque tiene su costo, es una inversión considerable y aquí era posible. Concretamente, lo último que acabas de mencionar, el centro ofrecía esa posibilidad. Y date cuenta que ya de por sí, si hubiese hecho la formación por cuenta propia en un instituto privado,
ya hubiese sido muchísimo dinero, solamente con el curso, porque la certificación también se paga aparte. El tema está en que, por ejemplo, este tipo de formaciones, que cuando digo ensayo no destructivo, la gente me mira así como, ¿y de qué este hombre que está hablando? ¿Qué quiere destruir o qué no quiere destruir? Entonces son incluso títulos o palabras que no es muy común escucharlo, no sé, de camino a la casa. No, porque hoy hice un ensayo de no destructivo. No, la gente va hablando de cualquier otro tipo de trabajo, pero de soldadura, de ensayo no destructivo. ¿Qué es eso? ¿Y de qué viene eso? Entonces, bueno, nuevamente es una técnica, es una actividad y que de eso también se puede vivir, porque es una actividad que te permite trabajar y tanto es así que yo recuerdo que éramos un grupo que al final fuimos tremendo equipo y habíamos muchas personas que tenían formación profesional, eran ingenieros, tenían incluso máster habilitante y habían soldadores. Y lo curioso de todo es que con tantas titulaciones encima, todos estaban ahí parados. Nadie estaba trabajando. Bueno. Nadie estaba trabajando. Y muchos de ellos, bueno, no, es que me he cansado de meter currículo, no me llaman. Y era muy agotador escuchar a los profesores porque cada módulo tenía un profesor, se intercambiaban y era alentador escucharles. Decía, espera que terminéis la formación, espera que te certifiques y PGB que te van a llamar. Y en efecto así sucedió. Hasta ahora yo creo que todos en el curso, los que están en el curso están trabajando. Su primer trabajo. Y no fue con el título de la universidad. No fue haciendo el máster. Fue después de haber hecho la formación profesional y después de haber obtenido el certificado, el que te habilita para poder ejercer como inspector en ensayo no destructivo.